El 17 de julio se celebra a las Carmelitas Mártires de Compiègne, en Francia. Ese día, estas mártires que murieron asesinadas, guillotinadas durante la Revolución Francesa, yo puse una nota en mi cuenta de X diciendo feliz día de las mártires de Compiègne, de las Carmelitas Mártires de Compiègne, que murieron sin traicionar su vocación y pidiendo a la superiora de su comunidad permiso para morir, Madre Superiora, y murieron en olor de santidad. Entonces, este post en X se hizo mucho más popular de lo que yo esperaba, y varias de las reacciones fueron: oye, Alejandro, cuéntanos la historia de estas religiosas de Compiègne. ¿Cómo es esa historia de estas que murieron así? Bueno, asumí que la había contado en algún momento porque es una historia que cada vez que la recuerdo me conmueve hasta los huesos. Estas religiosas eran unas carmelitas, las mártires de Compiègne, que fueron 11 carmelitas descalzas, ¿no? O sea, hijas de Santa Teresa de Jesús, 3 hermanas laicas y 2 hermanas terciarias o externas. Y con la Revolución Francesa, no todo el mundo sabe que se desató una campaña anticatólica brutal, salvaje, sanguinaria, fanática, absurda, fascista, y toda ocultada históricamente a todos nosotros cuando hemos ido al colegio, bajo el lema de igualdad, libertad y fraternidad. No hubo ninguna de las tres, y mucho menos durante el llamado Reino del Terror de Robespierre, que lideró la Revolución Francesa y desató una de los episodios de asesinato en serie a través de la guillotina de todos aquellos que eran considerados por razones completamente absurdas enemigos del régimen. Y entre ellos estaban los religiosos. Entonces, lo primero que se hizo es: ninguna religiosa podía seguir viviendo vida religiosa. Tenía que abandonar los hábitos, abandonar el convento y firmar un documento de fidelidad al gobierno, porque tenían que pasar a ser empleados al servicio del Estado, y firmar un documento que se llamaba la Constitución Civil del Clero. La Santa Sede pidió a los sacerdotes que no firmaran esa Constitución Civil porque significaba traicionar la fidelidad a la Iglesia Católica y decir: nosotros servimos al Estado. Entonces, en Compiègne, en esta parte de Francia, estas religiosas carmelitas tenían más de 100 años y fueron desbandadas. Les dijeron: tienen que dejar de usar el hábito, y estas monjitas inicialmente aceptaron, incluyendo estas terciarias y estas hermanas externas, y no solo eso, sino que firmaron la Constitución Civil del Clero. Originalmente la firmaron. Los grandes mártires o fugitivos de la Revolución Francesa fueron los que se habían resistido a firmar la Constitución Civil del Clero, o se ocultaron en zonas de mayoría católica como la Vendée, por ejemplo, o se fueron al exilio, como el fundador de los maranistas, Guillermo José Chaminade, que terminaron en España, muchos de ellos, o murieron martirizados. Entonces, estas religiosas decidieron firmar la Constitución Civil del Clero, en parte porque no entendían muy bien, era un lenguaje muy político, ¿no? Y ellas deciden separarse en 4 casas, y el fanatismo antirreligioso básicamente hace que las autoridades políticas las sigan investigando, a ver qué están haciendo en estas casas. ¿Y qué cosa pasa? Estas monjitas dijeron: oye, mira, ya, ok, nos separamos, nos desbandamos, pero descubrieron que no podían vivir exentas, digamos, de su hábito religioso y abandonando la oración, que esa es, digamos, la vocación carmelita, es una vocación contemplativa. Entonces seguían rezando en estas casas, ¿no? Y el odio antirreligioso hizo que se las declarara sujetos de investigación. Mandaron a estos fanáticos funcionarios del Estado
chupamedias del poder, del terror de Robespierre, y declararon que debían ser sujetos de investigación. Y encontraron lo que llamaron cartas contrarrevolucionarias y prácticas traidoras de la revolución. ¿Cuáles eran esas prácticas? Eran que seguían rezando las horas, seguían haciendo vida de oración y habían desobedecido al Estado en desbandarse realmente, porque al final terminaron en 4 casas y en estas 4 casas estaban divididas y se mantenían en comunicación y en vida comunitaria y seguían llamando a la Madre Superiora, Madre Superiora. Ese es el delito contra el Estado que estaban cometiendo, ¿no? Monjitas contemplativas rezando en casas. Y encontraron que en una de las casas había un cuadro a Luis XVI, el rey, ¿no?, que había sido decapitado junto con María Antonieta, y encontraron un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y encontraron la correspondencia contrarrevolucionaria, eran cartas que dirigían a sacerdotes que probablemente no habían firmado la Constitución Civil del Clero, donde estos sacerdotes les explicaban algunas devociones que podían hacer mientras estaban viviendo fuera del convento. Entonces, estas monjitas que habían aceptado desbandarse, habían firmado la Constitución Civil del Clero, frente a la presión y la amenaza, de pronto comenzaron a agigantarse. Entonces, deciden que hay pruebas suficientes, estas que les digo, para que sean mandadas a la guillotina, y desde Compiègne las suben a unos carros de paja y las llevan a lo que se conocía como la Plaza de la Revolución, a estas mujeres, incluyendo algunas ancianas, entre ellas una muy anciana, también había unas novicias, ¿no?, con las manos amarradas atrás como si fueran literalmente criminales peligrosos, y cuando llegan al lugar donde van a ser hechas prisioneras, era un antiguo convento, paradójicamente, de la Visitación, que los revolucionarios la habían convertido en una cárcel. Curiosamente, sus últimos días en la cárcel la pasan en un convento, y allí dialogan y deciden qué cosa van a hacer, porque podían traicionar, decir, ok, ya verdad, ya nos vamos a desbandar, tratar de arrojarse a la inexistente misericordia de estos gusanos miserables, chupamedias de Robespierre, de uno de los más grandes asesinos miserables y repugnantes de la historia de la humanidad, y que curiosamente en nuestros libros de historia lo presentan como uno de los grandes reformadores héroes, pero que se le pasó la mano un poquito, ¿no? Y deciden tener una conversación de qué es lo que van a hacer. Y en esta conversación, el producto de esta conversación es este discernimiento, ¿no? En oración es: renunciamos a nuestra firma de la Constitución Civil del Clero, renunciamos, retiramos nuestra firma y renovamos nuestra vocación carmelita de religiosas, y si eso nos cuesta la vida, pues nos costará la vida. ¿Y cómo debe haber sido esa conversación? Es desarrollada en una obra de teatro hermosísima que se llama Diálogo de Carmelitas y que fue puesta en escena en el siglo XX y fue filmada. En muchas ocasiones se ha querido hacer una película de esta obra, digamos, que imagina cómo fue esta conversación al interior, ¿no? Y que es hermosamente dramática, es de una belleza esta obra, Diálogo de Carmelitas. Recomiendo ya sea leerla o ver la obra, porque está en YouTube, ¿no? Uno puede ver este Diálogo de Carmelitas. Está en inglés, no sé si está subtitulada al español, pero está en inglés. Como sea, esta obra imaginaria es la que trajo atención renovada a estas mártires de Compiègne, porque estas mártires son llevadas al cadalso y todo el populacho sometido al poder, a todo el mundo que era llevado a la guillotina lo insultaban, lo gritaban, y efectivamente cuando estas monjitas en este carro fueron llevadas al cadalso, a la guillotina, iban siendo insultadas como todas, y deciden ir en el hábito cantando el Te Deum, o sea, este canto de acción de gracias, y cantando canciones litúrgicas sagradas. Y lo que termina sucediendo es que esta población hostil que las insultaba, como a todos los que llevaban a la guillotina, comenzaron a
quedar en silencio, comenzaron a caer en el silencio por el testimonio. Y el momento que silenció más a esta horda, a esta chusma que estaba ahí para ver y aplaudir la guillotina de estas religiosas, guardaron en silencio más todavía cuando a estas monjitas que tenían las manos amarradas, nadie las ayudó a bajar de este carro para transportar paja. Entonces, muchas de ellas básicamente tuvieron que digamos, casi arrojarse al piso, pero el problema más dramático fue el de la monjita más anciana, que nadie quería ayudar a nadie, como eran los malos los enemigos, ni los soldados, que se sentían muy machos torturando a estas monjitas, ni la gusanera de chusma, que los estaba viendo, quería ayudarlas. Y en consecuencia, esta monjita anciana no encontraba la forma de bajar porque estaba viejita, no podía movilizarse, ¿no? Entonces, uno de estos soldados muy macho, muy valiente él, ¿no? Muy héroe en nuestros libros de historia falsificada, empuja a esta pobre monjita anciana, perdiendo la paciencia, y la monjita anciana cae de cabeza, de cara, al empedrado de la calle y comienza a sangrar profusamente, pierde parcialmente el conocimiento, pero finalmente logra pararse, y cuando ven a esta monjita anciana sangrando profusamente, ya la multitud cambia de tono y se queda callada, contemplando qué es lo que estaba pasando acá, básicamente absorbiendo la profunda injusticia y el heroísmo de estas monjitas, ¿no? Pero este heroísmo llega a su cúspide de belleza y de testimonio cuando estas monjitas van yendo una a una al cadalso y paran a la Madre Superiora para que vea cómo todas sus hijas espirituales mueren, ¿no? Y las monjitas se ponen naturalmente como son, como siempre organizadas, especialmente en la vida de convento, y la primera que va es la monjita, la postulante, la novicia, y la novicia se arrodilla delante de la Madre Superiora en las escaleras del cadalso y dice: Madre Superiora, renuevo mis votos. Y una vez que pronuncia su renovación de votos, y miren ustedes, acá está esta multitud y estos soldados súper valientes, ¿no?, obedeciendo a Robespierre, que no tienen la valentía de detener a estas monjitas en la renovación de, oye, ¿qué cosas están haciendo?, ¿no? Y de frente al cadalso, no tienen la valentía de detener a estas monjitas porque el pueblo que las estaba insultando ahora está en silencio, escuchando y profundamente asombrados de lo que está pasando. Cada monjita, siguiendo la inspiración de la más jovencita, de la más nueva, que se pone de rodillas, renueva sus votos y le dice finalmente: Madre Superiora, permiso para morir. Es decir, un testimonio de la obediencia de la vida consagrada hasta el final, y donde la Madre Superiora se agiganta y les dice: permiso concedido a cada una de ellas. Y cada una sigue el ejemplo de esta novicia y hacen exactamente lo mismo, mientras las monjitas van cantando el Te Deum, el Gloria y la Salve. Y conforme van muriendo en la guillotina, nadie se atreve a tocar el cuerpo de estas monjitas, y finalmente la Madre Superiora se concede a sí misma permiso para morir a nombre del Señor y le dice unas palabras de profunda caridad al verdugo: te perdono y vamos a interceder por ti en el cielo. Le cortan la cabeza, y a estas monjitas, a diferencia de la manera como profanaban los cuerpos y las cabezas de todos los que eran guillotinados, las recogen y las ponen en una fosa común, pero en esa fosa común terminarían más de 1.500 personas que esa semana fueron guillotinadas por este asesino demoníaco de Robespierre. Lo curioso es que estas monjitas
cuando mueren ofrecen su vida por la Iglesia y por Francia, y 10 días después de su muerte exactamente, ¿quién termina en la guillotina? Robespierre. Termina en la guillotina con el fin de lo que se llama el reino del terror. El anticatolicismo, el anticlericalismo seguiría, pero no a este nivel de martirio que sufrieron las mártires de Compiègne. Entonces, sus cuerpos, como estaban en esta fosa común, nunca pudieron ser reconocidos, y en esta fosa común se puso una placa reconociendo: acá están las mártires carmelitas de Compiègne. Algo muy hermoso pasó el 2022, ¿no? Estas mártires que fueron reconocidas por martirio eran beatas. El Papa Francisco anunció que las iba a canonizar por medio de un proceso que es poco inusual, que es poco usual, pero que los papas tienen potestad de hacerlo y que el Papa Francisco ya ha utilizado en otras ocasiones, que es: declara santos a estos beatos con la potestad que tiene Petrina de ser el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo, sin el proceso de investigación de sus causas de canonización. En el caso de las carmelitas también, porque la investigación de sus cuerpos ya no se puede hacer, puede estar con otros cuerpos en una fosa común. Y se hace también mediante una proclamación que el Papa escoge cuando la hace, y simplemente a estos santos, a estos beatos, se los inscribe en el libro de los santos. Es decir, tampoco hay ceremonia de canonización. El Papa hizo con el entonces beato Fabro, es uno de los jesuitas fundadores, junto con San Ignacio de Loyola, que él considera que era santo, y todo indicaba que el beato Fabro, pues Pedro Fabro o Pedro Fabri, era efectivamente santo. Lo hizo con Junípero Serra, cuando declaró es santo en el Congreso de los Estados Unidos, ante la imagen de Junípero Serra, y lo ha hecho con las carmelitas mártires de Compiègne, que ahora son santas. Entonces, a eso me refería yo cuando dije que no se rindieron, no se sometieron al terror y murieron pidiendo permiso para morir, ¿no? Esa es la historia, una historia hermosísima, edificante. Creí que la había contado, tal vez la había contado, pero en todo caso la cuento ahora porque muchos me pidieron conocerla un poco mejor. Que tengas un buen día.